cuando mi nuera cerró de un portazo la puerta del asilo a mis espaldas y susurró con desprecio: «Púdrete aquí, viejo». No discutí, no supliqué, ni siquiera miré atrás, porque sabía algo que ella no sabía. En exactamente 3 días heredaría 21 millones de dólares, y cuando ese dinero entrara en mi cuenta, todo lo que ella creía controlar se le escaparía de las manos, así que me senté en aquella habitación fría, escuchando el pitido lejano de las máquinas y el ir y venir de las enfermeras. Mientras repasaba su sonrisa arrogante, la forma en que empujó mi maleta con el pie, como si tocar mis cosas le diera asco, ella pensaba que había ganado, pensaba que me había enterrado en vida en un lugar donde nadie me escucharía ni se preocuparía por mí, pero olvidó una cosa: yo no había terminado, ni de lejos, mientras ella celebraba su victoria. Subiendo fotos en mi casa, bebiendo vino de mis muebles, durmiendo bajo el techo que creía suyo, yo hice una sola llamada a mi abogado. En el momento en que la herencia se hizo efectiva, bloqueé todas las tarjetas vinculadas a ella, cada cuenta que utilizaba, cada lujo que presumía. Luego puse en venta la casa que ella paseaba como si fuera suya y vi cómo empezaban a llegar ofertas sin parar, y fue entonces cuando empezaron las llamadas desesperadas, primero de ella, luego de mi hijo, luego de números que no reconocía, pero para entonces su pánico solo era el principio, porque lo que estaban a punto de descubrir destruiría cada mentira que habían construido sobre mí. Quédate conmigo, porque la verdadera venganza ni siquiera ha empezado todavía. Mi nombre es Richard Calewa, tengo 68 años, soy un ingeniero estructural jubilado que pasó 4 décadas diseñando puentes por todo el medio oeste estadounidense. Solía creer que construir cosas significaba que durarían para siempre, hasta que vi cómo mi propia familia se derrumbaba desde dentro. El coche entró en el aparcamiento de Maplewood Senior, que era un martes por la mañana a finales de octubre. El cielo tenía el color del hormigón mojado, cargado de nubes que se negaban a llover. Sabrina no habló durante el trayecto, no me había hablado en 3 días, no desde que anunció que me trasladaría sin pedirme opinión ni darme ninguna explicación. Yo iba sentado en el asiento trasero como una pieza de equipaje, viendo cómo las calles familiares de mi ciudad desaparecían una a una detrás de nosotros. Cuando llegamos, Sabrina aparcó cerca de la entrada, pero no apagó el motor. Me miró por el retrovisor con unos ojos tan fríos como el acero en enero y dijo con tono plano: «Ya hemos llegado, coge tus cosas». Abrí la puerta y bajé despacio, con las rodillas protestando como siempre hacen ahora. Mi maleta era pequeña, solo me había permitido llevar una bolsa. Jason estaba de pie junto al lado del copiloto, con las manos hundidas en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Mi hijo, el niño al que enseñé a montar en bicicleta, a lanzar un balón, a defender lo que es correcto. Ni siquiera podía mirarme. Esperé a que dijera algo, cualquier cosa, una palabra de consuelo, una disculpa, incluso una mentira sobre que esto era temporal, pero Jason permaneció en silencio, con los hombros encorvados como un hombre que carga un peso que se niega a reconocer. Vi la vergüenza en su postura, la forma en que apretó la mandíbula cuando Sabrina carraspeó con impaciencia. Estaba atrapado, y los dos lo sabíamos, pero saberlo no hacía que el silencio doliera menos. Sabrina bajó la ventanilla lo justo para decir sus últimas palabras. «Púdrete aquí, viejo», dijo con la voz llena de desprecio. «Ya no eres mi problema». La ventanilla volvió a subir, el coche dio marcha atrás, y así sin más, se fueron, mi hijo desapareciendo por la carretera sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé en aquel aparcamiento durante un buen rato, sujetando mi maleta y mirando el espacio donde había estado el coche. El viento se levantó, arrastrando hojas secas sobre el asfalto. No lloré, no los llamé, simplemente me giré y caminé hacia la entrada, sosteniéndome como mejor sabía, con la poca dignidad que me quedaba. En el bolsillo de mi chaqueta sentí los bordes desgastados de una fotografía. No necesitaba mirarla para recordar cada detalle. Margaret sonreía, con esas arrugas en los ojos. El vestido de verano que llevaba en nuestro viaje de aniversario a Clearwater Beach. Mi esposa llevaba 2 años muerta, pero aún la llevaba conmigo a todas partes. Acaricié la foto suavemente y susurré: «Creen que este es el final, Maggie, pero tú siempre decías que era más fuerte de lo que parecía». El vestíbulo de Maplewood olía a antiséptico y flores artificiales. Una mujer en recepción me dio unos formularios para rellenar mientras un hombre con traje gris se acercaba desde una oficina lateral. Su placa decía Benjamin Clark, administrador. Tenía más o menos mi edad, quizá unos años menos, con el pelo plateado y líneas profundas alrededor de los ojos, que indicaban que había visto más tristeza de la que debería.
El señor Clark cogió la carpeta de mis manos y empezó a revisar los papeles. Entonces se detuvo. Sus ojos se quedaron en una línea más tiempo del necesario. La sección de contacto de emergencia donde yo había escrito Margaret Calewa, fallecida. Algo cambió en su expresión, reconocimiento, sorpresa. Sus manos temblaron ligeramente al pasar la página y cuando volvió a mirarme había algo en su mirada que no supe identificar. No dijo nada, solo asintió y llamó a un auxiliar para que me llevara a mi habitación. La habitación era pequeña, una cama individual, una ventana estrecha que daba a un patio, una cómoda con 3 cajones. Deshice mis pocas cosas en silencio, colocando la foto de Margaret en la mesita de noche para verla cada mañana al despertar, mientras alisaba los bordes del marco. Su voz resonó en mi memoria, palabras de sus últimos días en el hospital, cuando me apretó la mano con una fuerza sorprendente y dijo: «He hecho algunos arreglos, Richard, por si algo te pasa cuando yo ya no esté, prométeme que confiarás en el proceso». Entonces no lo entendí. Estaba demasiado consumido por perderla como para preguntar a qué se refería, pero sentado en aquella habitación diminuta, abandonado por mi propia familia, empezaba a entenderlo. Margaret siempre iba 10 pasos por delante. Había visto algo que yo me negaba a ver. Ellos creían que me habían enterrado allí, pero Margaret ya había puesto algo en marcha. Algo que ninguno de ellos vio venir. Aquella primera noche en Maplewood no pude dormir. La cama era demasiado dura, la almohada demasiado plana y el silencio me oprimía los oídos como algo vivo. Me quedé mirando al techo y mi mente retrocedió 3 años, al principio del fin. Cuando Sabrina entró en nuestras vidas parecía un regalo. Jason la trajo a casa para la cena de Acción de Gracias y encantó a todos en la mesa. Elogió mi asado. Hizo preguntas interesantes sobre mi carrera como ingeniero y se rió de mis historias sobre el puente Henderson en el 76. Incluso ayudó a Margaret a lavar los platos insistiendo en que la anfitriona merecía descansar. Recuerdo pensar lo afortunado que era Jason por encontrar una mujer tan cariñosa, pero ahora, mirando atrás, reconozco lo que no vi entonces. Cada pregunta era estratégica, cada sonrisa calculada. No me estaba conociendo, me estaba estudiando, aprendiendo mis rutinas, mis debilidades, mis bienes. Yo era un plano y ella estaba memorizando cada punto débil de la estructura. La toma de control fue tan gradual que apenas lo noté. Empezó con pequeños gestos. Sabrina se ofreció a gestionar las facturas de la casa para que yo no tuviera que preocuparme por papeleo. Sugirió añadir su nombre a mis tarjetas de crédito por si había emergencias. Convenció a Jason de que su padre, ya mayor, necesitaba a alguien que gestionara sus finanzas, y Jason, desesperado por agradar a su nueva esposa, aceptó sin cuestionarlo. En 6 meses, todos los gastos de mi vida pasaban por las manos de Sabrina. Cada decisión requería su aprobación. Me había convertido en un invitado en mi propia casa, dependiente de una mujer a la que apenas conocía. Margaret lo vio antes que nadie, 6 meses antes de que el cáncer se la llevara. Estábamos sentados en el porche trasero viendo el atardecer cuando se giró hacia mí con una expresión que nunca le había visto, mezcla de tristeza y advertencia. «Vigila a la mujer que ha elegido tu hijo, Richard», dijo en voz baja. «He visto este patrón antes en el hospital con mis pacientes mayores, los que parecen tan dulces, que visitan cada día, que traen flores, que cogen de la mano y sonríen a las enfermeras. A veces solo están esperando la herencia, a veces la amabilidad es una máscara». Descarté sus palabras como paranoia. Margaret había pasado 30 años como enfermera viendo familias pelearse por parientes moribundos. Pensé que el trabajo la había vuelto cínica. «Sabrina no es así», le dije. «Quiere a Jason, es buena con nosotros». Margaret no discutió, solo me miró con esos ojos que todo lo sabían y cambió de tema. Unas semanas después mencionó otra cosa a la que debería haber prestado más atención. Estábamos organizando documentos en el despacho cuando levantó una escritura y dijo: «Mis padres me dejaron esa casita en Vermont, la vendí el año pasado». Le pregunté qué había hecho con el dinero, esperando que dijera que lo había destinado a nuestra jubilación o a donarlo, pero en lugar de eso sonrió de forma misteriosa y dijo: «Lo he puesto en un lugar seguro, donde nadie pueda tocarlo». No pregunté dónde. Confiaba plenamente en mi esposa y asumí que me lo diría cuando fuera el momento. Nunca lo hizo. Murió antes de poder explicarlo y yo me olvidé de Vermont hasta ahora. La parte más dolorosa de esos años no fue perder mi independencia, fue ver desaparecer a mi hijo. Jason siempre había sido amable, quizá demasiado, pero tenía buen corazón y un fuerte sentido de lo correcto. Sabrina borró eso, le susurraba constantemente al oído, envenenando su mente. Comentario a comentario.
Tu padre parece confundido últimamente. ¿Te has dado cuenta de que olvidó nuestro aniversario? Quizá no debería conducir más. Las mentiras se acumulaban como nieve, cada una pequeña por sí sola, pero juntas formaban un muro entre nosotros. Una noche escuché a Jason hablando por teléfono con su cuñada. Papá ya no está tan lúcido como antes, dijo, y esas palabras me golpearon como un puñetazo. Esas no eran palabras de Jason, eran palabras de Sabrina saliendo por la boca de mi hijo. Lo había vaciado y lo había llenado con su propia voz, el niño al que crié, el que me traía café los domingos y me pedía consejo para todo, había desaparecido. En su lugar había un extraño que me miraba con lástima en vez de respeto. Debería haber reaccionado, debería haber enfrentado a Sabrina, exigir respuestas, recuperar el control de mi vida. Pero estaba de duelo por Margaret, agotado tras décadas de trabajo y demasiado orgulloso para admitir que mi propia nuera me estaba manipulando. Así que guardé silencio, dejé que la toma de control continuara y cuando me di cuenta de todo lo que había perdido ya era demasiado tarde. Las advertencias de Margaret resultarían más acertadas de lo que jamás imaginé, y pronto descubriría que había hecho mucho más que advertirme. El segundo día en Maplewood empezó como el primero. Luz gris entrando por una ventana estrecha, el sonido lejano de carros por los pasillos, el vacío de la soledad instalándose en mis huesos. Acababa de terminar un desayuno insípido de huevos revueltos y café templado cuando sonó mi teléfono. El identificador mostraba un número que no reconocía y por un momento pensé en no contestar. Sabrina había dejado claro que no quería saber nada de mí y no esperaba que nadie más llamara, pero algo me hizo responder: «Señor Calewa». La voz al otro lado era femenina, tranquila y claramente profesional. «Mi nombre es Patricia Grant, soy abogada especializada en derecho de mayores». Fruncí el ceño. Confundido. «Lo siento, creo que se ha equivocado de número. Yo no he contactado con ningún abogado». «No, señor Calewa, usted no, pero su esposa sí». Hubo una pausa y añadió: «Margaret me contrató hace 3 años». El corazón se me detuvo, la habitación pareció inclinarse y tuve que agarrarme al borde de la cama para no caer. Margaret llevaba 2 años muerta. Cualquier acuerdo que hubiera hecho lo había hecho estando aún viva, luchando contra el cáncer que finalmente se la llevó. «No lo entiendo», dije en un susurro. El tono de Patricia se suavizó, pero siguió siendo preciso. La señora Calewa vino a mi despacho poco después de su diagnóstico, se sentó frente a mí y dijo: «Si mi marido alguna vez se queda solo y vulnerable, necesito que alguien lo proteja». Pagó mis honorarios completos ese mismo día. Me dio instrucciones específicas sobre qué hacer y cuándo hacerlo. He estado esperando desde entonces. Cerré los ojos intentando procesarlo. Margaret lo sabía, incluso mientras estaba muriendo, incluso mientras se despedía de la vida que habíamos construido, estaba pensando en mí, planificando un futuro que no viviría. La profundidad de su amor y su previsión me sobrepasó. ¿Cómo supo que debía llamarme ahora? ¿Cómo supo que estaba aquí? La respuesta de Patricia lo cambió todo. «El señor Clark me llamó ayer en cuanto usted ingresó. Su esposa le pidió que velara por usted si alguna vez pasaba algo. Lleva 3 años esperando». Este día, recordé la mañana anterior, la mirada del señor Clark, sus manos temblorosas al ver el nombre de Margaret, el reconocimiento extraño en sus ojos. No había sido casualidad, nada lo había sido. Sabrina pensó que me estaba abandonando en un lugar olvidado, pero sin saberlo me llevó exactamente donde Margaret quería que estuviera. Mi esposa había elegido ese asilo, había elegido al señor Clark, había elegido a Patricia, lo había organizado todo desde más allá de la tumba. «Señor Calewa». «Necesito verle en persona», continuó Patricia. «Hay asuntos urgentes que debemos tratar. ¿Puedo ir esta tarde a Maplewood?» Acepté sin dudarlo. 3 horas después Patricia Grant entró en la sala de visitas, una mujer de unos 50 años, mirada afilada, cabello con mechones plateados recogido en un moño impecable y un maletín de cuero que parecía haber visto décadas de batallas legales. Me estrechó la mano con firmeza y se sentó frente a mí con la seguridad de alguien que ya había librado esas luchas y había ganado. «Voy a ser directa con usted, señor Calewa», empezó. «Su nuera ha estado usando sus tarjetas de crédito sin autorización durante meses. Por los patrones que he observado, probablemente planea reclamar su casa como propia y existe una alta probabilidad de que intente solicitar una tutela de emergencia, declarándolo mentalmente incapacitado para tomar el control total de sus bienes y de su vida». Esas palabras deberían haberme sorprendido, pero no lo hicieron. En el fondo lo sabía. Sabía que la crueldad de Sabrina tenía un propósito. Simplemente no quería verlo con claridad.
Patricia abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Pero hay algo que Sabrina no sabe. Margaret anticipó todo esto, documentó sus preocupaciones antes de morir. Creó estructuras legales para proteger sus bienes y me dio autoridad para actuar en su nombre en cuanto usted estuviera en peligro. Patricia me miró con algo parecido a admiración. Su esposa fue extraordinariamente meticulosa. Señor Calewa no solo se preparó para lo peor, se preparó para contraatacar. Me quedé mirando la carpeta, con la mente acelerada, durante 3 años, mientras yo estaba de duelo y debilitándome. El plan de Margaret había estado esperando en la sombra, cada pieza en su lugar, cada escenario previsto. Me había construido una fortaleza invisible y yo ni siquiera lo sabía. Patricia sonrió levemente, como si hubiera estado esperando ese momento, pero eso es solo la primera capa del plan de su esposa. La verdadera sorpresa es lo que le dejó, y nada podía haberme preparado para lo que vino después. Patricia sacó un archivador lleno de documentos y lo puso sobre la mesa, lo abrió por la primera página, un extracto bancario de una entidad que no conocía, mostrando un saldo que me dejó sin aliento, $1.200.000. Los números me miraban, imposibles e innegables. Esto es suyo, señor Calewa, dijo Patricia. Margaret creó un fideicomiso protegido hace 3 años con usted como único beneficiario. Los fondos provienen de 2 fuentes. Señaló una línea del documento, $800.000 de la venta de la casa de sus padres en Vermont, la que le mencionó, y $400.000 de una póliza de seguro de vida que contrató sin decirle a nadie. Pagó las primas ella misma desde una cuenta separada que Sabrina nunca supo que existía. Miré los números intentando comprender. Margaret y yo habíamos vivido cómodamente, pero con modestia, nunca hablábamos de grandes cantidades de dinero porque nunca las tuvimos, o eso creía. Pero Margaret había estado construyendo esta fortaleza en secreto, ladrillo a ladrillo, mientras yo no veía nada. Había vendido su herencia, invertido el dinero, contratado un seguro sobre su propia vida y lo había ocultado todo de todos excepto de quienes confiaba para protegerme. Sabrina no tiene ni idea de que esto existe, continuó Patricia, ni tampoco Jason. El fideicomiso fue diseñado para permanecer invisible hasta activarse. Margaret lo quiso así, dijo, y cito, «Los buitres no pueden robar lo que no saben que existe». Casi me reí. Sonaba exactamente a algo que diría Margaret, práctica, directa y terriblemente acertada. Incluso en sus últimos meses, mientras el cáncer consumía su cuerpo, su mente estaba afilada como un bisturí. Había visto el peligro mucho antes que yo y se había preparado. Patricia sacó de nuevo algo del maletín, esta vez más pequeño, una caja metálica desgastada, del tamaño de una caja de zapatos. La colocó sobre la mesa con suavidad. En la tapa había un sobre pequeño y desde el otro lado de la mesa reconocí la letra de Margaret. Mis manos temblaron al cogerlo. La nota era breve, escrita con su caligrafía. Abrir solo cuando necesites pruebas. Richard, las paredes lo recuerdan todo. Miré a Patricia, confundido. ¿Qué significa eso? Patricia negó despacio. No lo sé. Margaret me dio esta caja con instrucciones estrictas, mantenerla cerrada hasta que la necesitaras y dejar que tú decidieras cuándo era ese momento. Nunca me dijo qué había dentro. Dijo que algunos secretos estaban destinados solo para ti. Levanté la tapa con cuidado, como si lo que hubiera dentro pudiera romperse. Encontré 3 cosas: un pendrive, un montón de documentos sujetos con una goma y un segundo sobresellado con la letra de Margaret que decía, para el tribunal. Cogí el pendrive y lo giré entre mis dedos. Era normal, sin nada especial, de los que se compran en cualquier tienda de oficina. Pero Margaret había hecho todo lo posible para protegerlo. Fuera lo que fuese lo que había en ese pendrive, ella lo consideraba su arma final. Debajo de los objetos había una carta doblada. Reconocí el papel, el mismo papel color crema que Margaret había usado durante décadas, del tipo que compraba en una tiendecita del centro que cerró hace años. La desplegué con las manos temblorosas y empecé a leer. «Mi queridísimo Richard», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, entonces mis miedos se hicieron realidad. Alguien intentó arrebatártelo todo. Pero me niego a permitir que eso ocurra». Margaret lo sabía, incluso mientras estaba muriendo, incluso mientras se despedía de la vida que habíamos construido, estaba pensando en mí, planificando un futuro que no viviría. La profundidad de su amor y su previsión me sobrepasó. ¿Cómo supo que debía llamarme ahora? ¿Cómo supo que estaba aquí? La respuesta de Patricia lo cambió todo.
El señor Clark me llamó ayer en cuanto usted ingresó. Su esposa le pidió que velara por usted si alguna vez pasaba algo. Lleva 3 años esperando. Este día, recordé la mañana anterior, la mirada del señor Clark, sus manos temblorosas al ver el nombre de Margaret, el reconocimiento extraño en sus ojos. No había sido casualidad, nada lo había sido. Sabrina pensó que me estaba abandonando en un lugar olvidado, pero sin saberlo me llevó exactamente donde Margaret quería que estuviera. Mi esposa había elegido ese asilo, había elegido al señor Clark, había elegido a Patricia, lo había organizado todo desde más allá de la tumba, señor Callegua. Necesito verle en persona, continuó Patricia. Hay asuntos urgentes que debemos tratar. ¿Puedo ir esta tarde a Maplewood? Acepté sin dudarlo. 3 horas después Patricia Grant entró en la sala de visitas, una mujer de unos 50 años, mirada afilada, cabello con mechones plateados recogido en un moño impecable y un maletín de cuero que parecía haber visto décadas de batallas legales. Me estrechó la mano con firmeza y se sentó frente a mí con la seguridad de alguien que ya había librado esas luchas y había ganado. Voy a ser directa con usted, señor Callegua, empezó. Su nuera ha estado usando sus tarjetas de crédito sin autorización durante meses. Por los patrones que he observado, probablemente planea reclamar su casa como propia y existe una alta probabilidad de que intente solicitar una tutela de emergencia, declarándolo mentalmente incapacitado para tomar el control total de sus bienes y de su vida. Esas palabras deberían haberme sorprendido, pero no lo hicieron. En el fondo lo sabía. Sabía que la crueldad de Sabrina tenía un propósito. Simplemente no quería verlo con claridad. Patricia abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Pero hay algo que Sabrina no sabe. Margaret anticipó todo esto, documentó sus preocupaciones antes de morir, creó estructuras legales para proteger sus bienes y me dio autoridad para actuar en su nombre en cuanto usted estuviera en peligro. Patricia me miró con algo parecido a admiración. Su esposa fue extraordinariamente meticulosa. Señor Callegua, no solo se preparó para lo peor, se preparó para contraatacar. Me quedé mirando la carpeta, con la mente acelerada, durante 3 años, mientras yo estaba de duelo y debilitándome. El plan de Margaret había estado esperando en la sombra, cada pieza en su lugar, cada escenario previsto. Me había construido una fortaleza invisible y yo ni siquiera lo sabía. Patricia sonrió levemente, como si hubiera estado esperando ese momento, pero eso es solo la primera capa del plan de su esposa. La verdadera sorpresa es lo que le dejó, y nada podía haberme preparado para lo que vino después. Patricia sacó un archivador lleno de documentos y lo puso sobre la mesa, lo abrió por la primera página, un extracto bancario de una entidad que no conocía, mostrando un saldo que me dejó sin aliento, $1.200.000. Los números me miraban, imposibles e innegables. Esto es suyo, señor Callegua, dijo Patricia. Margaret creó un fideicomiso protegido hace 3 años con usted como único beneficiario. Los fondos provienen de 2 fuentes. Señaló una línea del documento, $800.000 de la venta de la casa de sus padres en Vermont, la que le mencionó, y $400.000 de una póliza de seguro de vida que contrató sin decirle a nadie. Pagó las primas ella misma desde una cuenta separada que Sabrina nunca supo que existía. Miré los números intentando comprender. Margaret y yo habíamos vivido cómodamente, pero con modestia, nunca hablábamos de grandes cantidades de dinero porque nunca las tuvimos, o eso creía, pero Margaret había estado construyendo esta fortaleza en secreto, ladrillo a ladrillo, mientras yo no veía nada. Había vendido su herencia, invertido el dinero, contratado un seguro sobre su propia vida y lo había ocultado todo de todos excepto de quienes confiaba para protegerme. Sabrina no tiene ni idea de que esto existe, continuó Patricia, ni tampoco Jason. El fideicomiso fue diseñado para permanecer invisible hasta activarse. Margaret lo quiso así, dijo, y cito, «Los buitres no pueden robar lo que no saben que existe». Casi me reí. Sonaba exactamente a algo que diría Margaret, práctica, directa y terriblemente acertada. Incluso en sus últimos meses, mientras el cáncer consumía su cuerpo, su mente estaba afilada como un bisturí. Había visto el peligro mucho antes que yo y se había preparado. Patricia sacó de nuevo algo del maletín, esta vez más pequeño, una caja metálica desgastada, del tamaño de una caja de zapatos. La colocó sobre la mesa con suavidad. En la tapa había un sobre pequeño y desde el otro lado de la mesa reconocí la letra de Margaret. Mis manos temblaron al cogerlo. La nota era breve, escrita con su caligrafía. Abrir solo cuando necesites pruebas. Richard, las paredes lo recuerdan todo. Miré a Patricia, confundido.
¿Qué significa eso? Patricia negó despacio. No lo sé. Margaret me dio esta caja con instrucciones estrictas, mantenerla cerrada hasta que la necesitaras y dejar que tú decidieras cuándo era ese momento. Nunca me dijo qué había dentro. Dijo que algunos secretos estaban destinados solo para ti. Levanté la tapa con cuidado, como si lo que hubiera dentro pudiera romperse. Encontré 3 cosas: un pendrive, un montón de documentos sujetos con una goma y un segundo sobresellado con la letra de Margaret que decía, para el tribunal. Cogí el pendrive y lo giré entre mis dedos. Era normal, sin nada especial, de los que se compran en cualquier tienda de oficina. Pero Margaret había hecho todo lo posible para protegerlo. Fuera lo que fuese lo que había en ese pendrive, ella lo consideraba su arma final. Debajo de los objetos había una carta doblada. Reconocí el papel, el mismo papel color crema que Margaret había usado durante décadas, del tipo que compraba en una tiendecita del centro que cerró hace años. La desplegué con las manos temblorosas y empecé a leer. Mi queridísimo Richard, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces mis miedos se hicieron realidad. Alguien intentó arrebatártelo todo. Pero me niego a permitir que eso ocurra. Sabrina lo observó con un destello de sospecha, pero no dijo nada. Supuso que era debilidad, la misma debilidad que había hecho tan fácil controlarlo durante años. Se equivocaba. Aquella vacilación fue la primera grieta en su lealtad. Pequeña, invisible, pero real. Algo dentro de mi hijo estaba empezando a despertar. Más tarde esa noche, después de que Jason subiera, Victoria y Sabrina se quedaron en la cocina bebiendo vino y hablando de estrategia. Hablaban con total libertad, convencidas de que nadie podía oírlas. No sabían que Jason había vuelto a bajar para coger un vaso de agua y que estaba en el pasillo a oscuras, escuchando cada palabra. Si el viejo impugna algo, pedimos la tutela, dijo Victoria con total frialdad. Conozco a un médico en Wilmington que firmará un deterioro cognitivo sin hacer demasiadas preguntas. Unas pocas firmas, una presentación ante el tribunal y tendremos el control legal de todo, su dinero, su propiedad, sus decisiones médicas. No podrá defenderse porque, legalmente, dejará de existir como persona. Sabrina frunció levemente el ceño. ¿Y cómo sabes que funcionará? Victoria soltó una risa fría, ensayada, sin el menor calor humano. Confía en mí, cariño. Yo te enseñé todo lo que sabes. No es la primera vez que me ocupo de un viejo complicado. El sistema está diseñado para la gente que sabe usarlo. Agitó el vino en la copa y sonrió. Para estas fechas el mes que viene, lo tendrás todo. Y Richard Calewa pasará los años que le queden exactamente donde tú lo dejaste, olvidado y sin poder. En el pasillo, Jason apoyó la espalda contra la pared, apenas respirando. Llevaba años sospechando la verdad. Pero oírla en voz alta, oír a su mujer y a su suegra hablar de su padre como si fuera un problema que eliminar, hizo que algo cambiara dentro de él. La grieta en su lealtad se abrió en una fractura. Sabrina alzó su copa de vino en la casa que no era suya, celebrando una victoria que todavía no había ocurrido. Pero la casa de la que presumía ya se le estaba escapando de las manos, y ella no tenía ni idea de que alguien estaba grabando cada palabra que decía. Mientras Sabrina y Victoria conspiraban en mi cocina, Patricia ya iba 3 pasos por delante. Me había advertido que la rapidez era esencial, que teníamos que levantar nuestras defensas antes de que Sabrina se diera cuenta de que estaba siendo atacada. El factor sorpresa es nuestra mejor arma, me dijo Patricia durante nuestra segunda reunión. En cuanto sepa que estamos contraatacando, se volverá peligrosa. Tenemos que asegurarnos de que, para cuando lo descubra, ya sea demasiado tarde. Patricia se movía con la precisión de una general ejecutando un plan de batalla. En 48 horas desde nuestra primera conversación, había transformado por completo mi situación financiera. Todos mis bienes, la casa, la herencia que Margaret me dejó, mis cuentas de jubilación y mis ahorros, fueron transferidos a un fideicomiso revocable en vida, conmigo como único fideicomisario. La estructura legal era elegante en su simplicidad. Yo mantenía el control absoluto de todo,
pero los bienes quedaban protegidos tras unos muros que Sabrina no podía escalar. Su nombre no aparecía en ningún documento. Aunque intentara reclamar derechos como familiar, aunque contratara a los abogados más caros del Estado, no encontraría más que puertas cerradas y habitaciones vacías. «Este fideicomiso es su fortaleza», explicó Patricia mientras me guiaba por el papeleo. «Sabrina no puede vender la casa porque no es suya. No puede acceder a sus cuentas porque no está autorizada. No puede reclamar su herencia porque está en manos del fideicomiso, no suyas a título personal. A ojos de la ley, usted está protegido». La siguiente fase fue más agresiva. Patricia redactó una serie de cartas, formales, legales y demoledoras, dirigidas a cada entidad financiera donde Sabrina tenía acceso a mi dinero. Todas se enviaron por correo certificado, con firma obligatoria al recibirlas, creando un rastro documental imposible de negar. El lenguaje era preciso. La presente comunicación sirve como notificación oficial de que todas las autorizaciones otorgadas previamente a Sabrina Kalewa en relación con cuentas pertenecientes a Richard Kalewa quedan revocadas con efecto inmediato. Esta medida se adopta debido a uso no autorizado y sospecha de explotación financiera. Patricia me entregó una copia de cada carta antes de enviarlas. Por ley, los bancos deben cumplir en un plazo de 72 horas, dijo. Cuando estas cartas sean entregadas, todas las tarjetas de crédito que Sabrina ha estado usando quedarán inservibles. Todas las cuentas que creía controlar serán bloqueadas. No recibirá ningún aviso. En un momento estará comprando con su dinero y al siguiente estará en una caja viendo cómo rechazan sus tarjetas. Había algo casi quirúrgico en todo aquello. Limpio, eficiente, definitivo. Sin gritos, sin enfrentamientos, sin drama, solo una devastación silenciosa entregada a través del sistema postal. Pero Patricia no había terminado. Sacó otra carpeta, más gruesa que la primera, y la abrió para mostrar una denuncia formal dirigida a los servicios de protección de adultos. «Este es el registro oficial», dijo. «Todo lo que Sabrina le ha hecho, documentado y presentado ante el Estado». La denuncia era exhaustiva, casi abrumadora por su nivel de detalle. Incluía extractos bancarios que mostraban cargos no autorizados en tarjetas de crédito por un total de $47,000 a lo largo de 8 meses. Compras de lujo, facturas de restaurantes, tratamientos de spa, ropa de diseñador, todo cargado a cuentas que llevaban mi nombre. También incluía una cronología de las tácticas de aislamiento, como Sabrina me había ido apartando poco a poco de mis amigos, de la información financiera y del poder de decisión dentro de mi propia casa. Incluía testimonios del señor Clark y de otros 2 empleados de Maplewood describiendo cómo Sabrina me habló al dejarme allí, el desprecio en su voz, la crueldad de sus palabras, la ausencia total de compasión. Esto crea un expediente que, cuando vayamos a juicio, y vamos a ir a juicio, hará que el Estado esté de nuestro lado. Los servicios de protección de adultos se toman muy en serio el maltrato a las personas mayores. En cuanto abran una investigación, Sabrina no solo estará luchando contra usted, estará luchando contra el sistema. Yo estaba sentado en la pequeña sala de visitas de Maplewood, rodeado de papeles que representaban el desmantelamiento completo de los planes de Sabrina. Patricia fue colocando documento tras documento delante de mí, y yo firmé cada uno con mano firme. Acuerdos de transferencia al fideicomiso, revocaciones de autorizaciones, presentación de denuncias, designaciones de poder legal. Con cada firma sentía que algo cambiaba dentro de mí, como si se levantara un peso, como si regresara una fuerza que creía perdida. Aquello no era solo papeleo legal. Era la ejecución del último deseo de Margaret. Cada trazo del bolígrafo era un acto de amor, una promesa cumplida, una batalla aceptada. Cuando llegué al último formulario, me detuve. Patricia me observó en silencio, dándome espacio. Pensé en Margaret, en su sonrisa, en su sabiduría, en su feroz determinación por proteger a las personas que amaba. Pensé en la carta que me había escrito, en las palabras que me habían hecho llorar. Cuando intenten borrarte, levántate. Firmé mi nombre despacio, con intención, asegurándome de que cada letra se viera clara. Por Margaret, dije en voz baja.
Patricia asintió, y su expresión se suavizó apenas un instante. Estaría orgullosa de usted, señor Callegua. Más orgullosa de lo que imagina. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y miré la pila de documentos firmados. Hacía 3 días yo era un hombre destrozado, abandonado en un asilo, esperando a pagarse. Ahora estaba armado con una fortuna cuya existencia Sabrina desconocía, protegido por estructuras legales que ella no podía atravesar y respaldado por una abogada que llevaba 3 años preparándose para esta lucha. Margaret me había dado todo lo que necesitaba. Solo tenía que usarlo. La primera trampa legal se había cerrado en silencio. Sabrina seguía celebrando su victoria, completamente inconsciente de que, en exactamente 72 horas, cada tarjeta de crédito de su cartera se convertiría en plástico inútil y de que su humillación sería muy, muy pública. La pregunta me había estado royendo por dentro desde mi primer día en Maplewood. Había visto el reconocimiento en los ojos del señor Clark, el temblor en sus manos al leer el nombre de Margaret en mis papeles. Patricia me había revelado que formaba parte del plan de Margaret, pero no me había explicado cómo ni por qué. No saberlo se sentía como una frase sin terminar, como un puente al que le falta el último tramo. Así que, a la mañana siguiente de firmar los documentos del fideicomiso, fui caminando hasta el despacho del señor Clark y llamé a su puerta. Levantó la vista de su escritorio, nada sorprendido al verme. «Señor Callegua, adelante, por favor». Entré y cerré la puerta detrás de mí. Su despacho era modesto, un escritorio de madera lleno de archivos, certificados enmarcados en las paredes, una pequeña ventana que daba al patio donde los residentes caminaban en círculos lentos. Me senté frente a él y le hice la pregunta directamente. ¿Por qué llamó a Patricia? ¿Cómo conocía a mi esposa? El señor Clark se echó hacia atrás en la silla y permaneció callado un largo momento. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de emoción y sus ojos ya estaban húmedos. «Su esposa le salvó la vida a mi hijo», dijo. Luego hizo una pausa y se corrigió. O mejor dicho, le salvó la muerte. Al principio no entendí. Las palabras parecían contradictorias, imposibles. Pero el señor Clark siguió hablando y, poco a poco, la historia empezó a tomar forma. Hacía 15 años, a su hijo Daniel le diagnosticaron leucemia terminal. Tenía 17 años, cursaba el penúltimo año de instituto, jugaba al baloncesto y soñaba con convertirse en arquitecto. El diagnóstico llegó de golpe, brutalmente, sin dejar espacio para la esperanza. Los médicos le dieron 8 meses. Duró 7. Durante esos 7 meses, el hospital asignó a una enfermera llamada Margaret Callegua a su cuidado. No era solo su enfermera, dijo el señor Clark, con la voz quebrada. Era su amiga. Iba a su habitación todos los días, incluso en sus días libres. Le leía novelas de aventuras, de esas que los chicos adolescentes fingen que ya no les interesan, pero que en el fondo adoran. Le cogía la mano en las peores noches, cuando el dolor era tan fuerte que no podía dormir. Le hacía reír, señor Callegua. En aquellos últimos meses, cuando todo lo demás era oscuridad, su esposa le dio a mi hijo momentos de luz. Escuché en silencio, con el corazón encogido de orgullo y de dolor a la vez. Esa era la Margaret que yo conocía, la mujer que veía el sufrimiento como una llamada a actuar, que creía que la compasión no era una debilidad, sino un deber. Nunca me había hablado de Daniel Clark. Había llevado esa historia en silencio, en privado, como llevó tantas otras. Cuando Daniel murió, continuó el señor Clark, Margaret fue la única persona ajena a la familia que asistió al funeral. Se quedó al fondo de la iglesia y, después, me encontró en el aparcamiento. Yo me estaba derrumbando. Ni siquiera podía mantenerme en pie. Me cogió la mano y me dijo algo que jamás he olvidado. Me miró con los ojos húmedos. Me dijo: «Benjamin, el dolor no es una deuda que tengas que pagar tú solo. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, yo estaré ahí». Pensé que era solo una muestra de amabilidad. No me di cuenta de que lo decía literalmente. Hace 3 años, Margaret apareció en Maplewood sin avisar.
El señor Clark la reconoció al instante, aunque había envejecido y el cáncer ya se notaba en su delgadez, en el cuidado con el que se movía. Se sentó en la misma silla en la que yo estaba sentado en ese momento y dijo: «Benjamin, necesito un favor. Puede que algún día mi marido necesite un lugar seguro. Un lugar donde esté protegido, vigilado y cuidado. Y cuando llegue, necesito que llames a este número». Le entregó una tarjeta. La tarjeta de Patricia Grant. El señor Clark la cogió sin dudarlo. Le debía todo a Margaret. Habría hecho cualquier cosa que ella le pidiera. Cuando usted ingresó, dijo, reconocí su nombre de inmediato. En menos de una hora llamé al número que me había dado su esposa. Patricia contestó al segundo tono. Dijo que llevaba 3 años esperando mi llamada. Me quedé en silencio, atónito, maravillado por la complejidad del plan de Margaret. Había tejido una red de seguridad a lo largo de los años y de las relaciones, conectando a personas que ni siquiera sabían que estaban conectadas, preparándose para un día que rezó para que nunca llegara. Incluso muriéndose, incluso aterrorizada, lo había pensado todo. El señor Clark añadió un detalle más. Su esposa repetía una frase durante aquella última visita. Decía, las paredes lo recuerdan todo. Nunca entendí qué quería decir, pero lo decía con tanta certeza, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Pensé en el pendrive sellado que estaba en la caja de Margaret. En el sobremarcado para el tribunal. Las paredes lo recuerdan todo. Empezaba a entenderlo. Aquella tarde, Sabrina llegó a Maplewood. Yo estaba sentado en la sala común, leyendo un periódico que en realidad no estaba viendo, cuando escuché su voz en recepción, cortante, impaciente, exigente. Había venido a verme, anunció en voz alta, aunque su tono dejaba claro que verme era lo último que le importaba. Me encontró en la sala común y se plantó junto a mi silla como una fiscal ante un acusado. «Das pena», dijo, lo bastante alto como para que todos los que estaban cerca la oyeran. «Sentado aquí como un bulto, desperdiciando recursos que podrían ir a gente que de verdad los merece. ¿Tienes idea de lo que cuesta este lugar? Eres una carga, Richard. Siempre has sido una carga. Lo mejor que podrías hacer por esta familia es darte prisa y morirte». No dije nada. Solo la miré, manteniendo el rostro neutro, negándome a darle la satisfacción de una reacción. Otros residentes miraron de reojo, nerviosos. Una empleada cerca de la estación del café dejó de servir y se quedó observando. Y desde la puerta de su despacho, el señor Clark lo vio todo con una atención serena y concentrada. Sabrina siguió despotricando durante otros 2 minutos, enumerando mis fracasos como padre, como marido y como ser humano. Me llamó senil, inútil, un error que debería haberse corregido años atrás. Cuando por fin se le acabó el veneno, se dio la vuelta y salió hecha una furia, con los tacones golpeando el linóleo como disparos. No se dio cuenta de que el señor Clark volvía a entrar en su despacho. No se dio cuenta de la cámara de seguridad en la esquina de la sala, con su luz roja parpadeando sin parar. No se dio cuenta de la empleada que tomaba notas en silencio en una carpeta. En su arrogancia, acababa de crear 3 testigos de sus abusos y no tenía ni idea. Cuando el coche de Sabrina salió del aparcamiento a toda velocidad, el señor Clark se acercó a mí. Se sentó en la silla de al lado y dijo en voz baja, «Acaba de cometer un error terrible, señor Callewa. Y he documentado cada segundo». El plan de Margaret estaba funcionando a la perfección, pero el verdadero golpe llegaría 48 horas después, cuando las tarjetas de Sabrina dejaran de funcionar de la forma más pública posible. Pasaron exactamente 72 horas, tal como Patricia había predicho. La mañana del tercer día, me llamó con una noticia que se sintió como el primer rayo de sol después de un invierno muy largo. «La transferencia ya se ha completado», dijo. «La herencia ya está totalmente en su cuenta del fideicomiso. Y desde las 9 de esta mañana, todas las tarjetas que Sabrina estaba usando están bloqueadas». Hizo una pausa, y pude notar la satisfacción en su voz.
El sistema las ha marcado como potencialmente fraudulentas. No hubo aviso, ni margen, ni periodo de gracia. Cuando intente usarlas, simplemente dejarán de funcionar. Le di las gracias a Patricia y colgué. Luego me quedé sentado en silencio en mi habitación de Maplewood, mirando la foto de Margaret en la mesita. El contraataque había comenzado oficialmente. En algún lugar ahí fuera, Sabrina seguía con su día sin sospechar que el suelo bajo sus pies estaba a punto de hundirse. No sentí culpa. No sentí vacilación. Solo sentí la certeza silenciosa de que la justicia, retrasada durante demasiado tiempo, por fin estaba llegando. La humillación ocurrió esa misma tarde en una boutique de lujo del centro comercial de la ciudad. Más tarde conocería los detalles por Patricia, que consiguió las grabaciones de seguridad como prueba para nuestro caso. Pero incluso sin verlas, podía imaginar cada momento con total claridad. Sabrina había invitado a 3 amigas a un día de compras, su actividad favorita, sobre todo cuando pagaba a otra persona. Se movía por la boutique como una reina, eligiendo vestidos de diseñador, bolsos italianos, pañuelos de seda que costaban más que el alquiler mensual de mucha gente. Cuando llegó a la caja, había acumulado mercancía por valor de $2.400, todo lo cual pensaba cargar a mis cuentas. La cajera escaneó los artículos y anunció el total. Sabrina entregó su tarjeta con la confianza despreocupada de alguien a quien nunca le habían dicho que no. La máquina procesó el pago durante un momento y luego pitó. La cajera frunció el ceño. Lo siento, señora. Esta tarjeta ha sido rechazada. Sabrina soltó una risa desdeñosa. Eso es imposible. Pásela otra vez. La cajera lo intentó de nuevo. Rechazada. La sonrisa de Sabrina vaciló. Sacó una segunda tarjeta, otra cuenta vinculada a mi nombre, y la entregó con un poco menos de seguridad. La máquina volvió a pitar. Rechazada. Una tercera tarjeta, rechazada. Una cuarta, rechazada. La cola detrás de ella empezó a crecer. Sus amigas intercambiaron miradas incómodas. Una adolescente que estaba cerca sacó el móvil y empezó a grabar, intuyendo el tipo de espectáculo que funcionaría bien en redes sociales. La cara de Sabrina se puso roja como el fuego cuando la realidad se volvió imposible de negar. Tiene que haber algún error, tartamudeó, alzando la voz. Ayer estas tarjetas funcionaban. Ha debido de haber algún problema. La cajera, entrenada para mantener la profesionalidad en situaciones difíciles, simplemente negó con la cabeza. Lo siento, señora. El sistema muestra que estas tarjetas están bloqueadas. Tendrá que ponerse en contacto con su banco. Sabrina agarró sus tarjetas y salió huyendo de la tienda, dejando $2.400 en ropa de diseñador sobre el mostrador y su dignidad tirada en alguna parte del suelo. Sus amigas la vieron marcharse con una mezcla de lástima y satisfacción mal disimulada. Al caer la tarde, el vídeo de la adolescente ya estaría circulando por grupos locales en redes sociales, y la humillación de Sabrina se convertiría en entretenimiento para desconocidos que ni siquiera sabían cómo se llamaba. En el coche, Sabrina llamó al banco con las manos temblorosas. La respuesta del servicio de atención al cliente fue fría y definitiva. Señora, la autorización ha sido revocada por el titular principal de la cuenta. Usted ya no tiene acceso a estas cuentas. Si cree que se trata de un error, tendrá que ponerse en contacto directamente con el señor Richard Calewa. Ella gritó al teléfono, lanzó amenazas, acusaciones y exigió hablar con supervisores. Nada de eso importó. Las cuentas eran mías, y yo había ejercido mi derecho legal de retirarle el acceso. El banco no podía hacer nada. Nadie podía hacer nada. Por primera vez en años, Sabrina se encontró ante un muro que no podía manipular ni esquivar. Luego llamó a Jason. Su voz iba de la furia al pánico. Le exigió explicaciones, lo acusó de conspirar contra ella, lo amenazó con consecuencias que ni siquiera podía imaginar. Después llamó a Victoria, deshaciéndose en histeria mientras le contaba lo que había pasado. La respuesta de Victoria fue seca y práctica. Cálmate.
Lo resolveremos. Esto no cambia nada. Solo significa que tenemos que actuar más rápido. Pero lo cambiaba todo. Y, en el fondo, Sabrina lo sabía. La mujer que creía controlar el mundo acababa de descubrir que no controlaba absolutamente nada. Lo que Sabrina no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que mientras ella se desmoronaba en el aparcamiento de una boutique, Jason estaba sentado frente al ordenador en el despacho de casa, añadiendo una nueva entrada a una carpeta oculta enterrada en lo más profundo de sus archivos. La carpeta no tenía ningún nombre llamativo, nada que atrajera la atención si alguien tropezaba con ella. Pero dentro guardaba 2 años de pruebas, capturas de pantalla de mensajes de Sabrina burlándose de mí, grabaciones de sus conversaciones telefónicas con Victoria hablando de sus planes, fotos de documentos que había falsificado con mi firma. Jason llevaba recopilando esas pruebas desde el día en que descubrió la verdad sobre su matrimonio, que Sabrina nunca había estado embarazada, que aquel anuncio, con el que lo presionó para pedirle matrimonio, no había sido más que una mentira calculada. No sabía si algún día llegaría a usar todo lo que había reunido. La carpeta representaba años de rebelión silenciosa, pequeños actos de desafío que le daban la ilusión de control dentro de un matrimonio en el que no tenía ninguno. Pero con cada nueva prueba, la carpeta ganaba peso, peso de posibilidad, como un arma esperando el momento en que por fin reuniera el valor para empuñarla. Esa noche Sabrina me llamó, dejando en el buzón de voz gritos, acusaciones y amenazas. Pero no contesté. Había dejado de ser su víctima. Y en algún lugar de esa casa, mi hijo estaba construyendo en silencio un caso contra su propia esposa. Un caso que yo no descubriría hasta que él estuviera preparado para confesarlo todo. Supe lo que pasó después por boca de Jason, semanas más tarde, cuando por fin encontró el valor para contármelo todo. Pero los hechos de aquella noche, la noche después de que murieran las tarjetas de Sabrina, se convertirían en el punto de inflexión en la vida de todos nosotros. Fue la noche en que Victoria Morgan reveló de lo que era realmente capaz, y la noche en que mi hijo por fin entendió en qué se había metido al casarse. Victoria llegó a la casa pocas horas después de la llamada desesperada de Sabrina. Condujo toda la noche desde Delaware, y su Mercedes plateado entró en el camino de entrada poco antes de medianoche. Sabrina la recibió en la puerta, con el rímel corrido por la cara y la ropa de diseñador arrugada de tantas horas de caminar de un lado a otro y llorar. No se parecía en nada a la mujer segura de sí misma que me había dejado en Maplewood. Parecía destrozada. Victoria entró, evaluó a su hija con frialdad y dijo 3 palabras que definirían todo lo que vino después. «Deja de llorar ya». Sabrina sorbió por la nariz e intentó recomponerse. «Mamá, no lo entiendes. Lo ha bloqueado todo. Las tarjetas, las cuentas. No puedo acceder a nada. ¿Cómo se supone que voy a...? He dicho que pares». La voz de Victoria era lo bastante afilada como para cortar el cristal. «Las lágrimas no sirven para nada. No solucionan problemas y además te hacen parecer débil. Siéntate y escucha». Fueron a la cocina, mi cocina, la habitación donde Margaret y yo compartimos miles de comidas durante 4 décadas. Victoria se sirvió una copa de vino de una botella que yo había estado guardando para una ocasión especial, dio un largo sorbo y empezó a exponer lo que llamó el plan B. «Esto no cambia nada», dijo Victoria. «El viejo se ha puesto listo, eso es todo. Ha encontrado un abogado, ha movido algunos bienes, te ha quitado el acceso. Es molesto, pero no es mortal. Solo tenemos que subir de nivel». Sabrina se secó los ojos. ¿Subir de nivel cómo? Ahora lo controla todo. La casa, el dinero. No controla nada, la interrumpió Victoria. No, si lo controlamos a él primero. Se inclinó hacia adelante y en sus ojos brilló algo que se parecía casi al entusiasmo. Presentamos una solicitud de tutela de urgencia. Afirmamos que Richard es mentalmente incompetente, que es un peligro para sí mismo y para los demás. Buscamos a un médico que firme una declaración jurada apoyando nuestra petición. El tribunal congela todos sus bienes hasta la vista, lo que significa que ni siquiera su elegante abogada podrá tocarlos.
En cuanto nos concedan la tutela, lo controlamos todo, sus finanzas, su propiedad, sus decisiones médicas. Se convierte en un no persona. No podrá defenderse porque, legalmente, dejará de existir. Sabrina se quedó mirando a su madre, procesando la magnitud de lo que estaba proponiendo. ¿De verdad podemos hacer eso? ¿Quitarle así los derechos a alguien? Victoria sonrió, una sonrisa fría y ensayada, sin el menor calor. El sistema está diseñado exactamente para eso. Se supone que protege a los adultos vulnerables de sí mismos. Lo único que tenemos que hacer es convencer a un juez de que Richard es vulnerable. Con su edad, su comportamiento reciente y el hecho de que esté viviendo en una residencia, no será difícil. Los jueces ven casos así todos los días. Están predispuestos a creer que las personas mayores necesitan protección. ¿Y su abogada? ¿No va a pelearlo? Que lo intente. Las solicitudes de urgencia se mueven rápido, a veces en cuestión de días. Para cuando su abogada presente una respuesta, ya tendremos la tutela temporal. Y una vez la tengamos, controlamos el relato. Decidimos qué médicos ve, qué medicamentos toma, dónde vive. Podemos trasladarlo a un centro menos complaciente. A algún lugar donde su abogada no pueda llegar con facilidad. Sabrina se quedó callada un momento, absorbiendo la crueldad del plan de su madre. Luego hizo la pregunta que dejaría al descubierto la profundidad de la corrupción de Victoria. ¿Cómo sabes que esto va a funcionar? Victoria dio otro sorbo al vino, saboreando la pregunta como si la hubiera estado esperando. Porque ya lo he hecho antes. ¿Cómo crees que conseguí la casa de tu padrastro después de que murieran sus padres? Se rió suavemente al ver la expresión de Sabrina. Ay, cariño, no creerías de verdad que me la dieron así sin más, ¿verdad? Sus padres iban a dejarlo todo a una organización benéfica, a un refugio de animales al que llevaban años ayudando. Yo no podía permitir eso. Así que pedí la tutela, afirmé que la anciana tenía demencia y tomé el control de su patrimonio 6 meses antes de que muriera. La casa, los ahorros, las inversiones, todo pasó a mí. Tu padrastro ni siquiera llegó a enterarse. Pensó que sus padres habían cambiado de idea al final. Sabrina miró a su madre con otros ojos. Siempre había sabido que Victoria era calculadora, ambiciosa, capaz de doblar las reglas cuando hacía falta. Pero aquello era otra cosa. Aquello era depredador. Aquello era criminal. Y por primera vez, Sabrina pareció darse cuenta de que no estaba mirando a un modelo a seguir, sino a un monstruo. El sistema está diseñado para la gente que sabe usarlo, continuó Victoria, ajena al cambio en la expresión de su hija. Y yo sé usarlo mejor que nadie. Para estas fechas el mes que viene, tendremos todo lo que Richard Calewa posee. La casa, la herencia, todo. Pasará los años que le queden en una residencia, preguntándose qué pasó. Y no habrá absolutamente nada que él ni su abogada puedan hacer. Lo que Victoria no sabía, lo que ninguna de las dos sabía, era que Jason había bajado a por un vaso de agua y estaba de pie en el pasillo a oscuras, justo al lado de la puerta de la cocina. Lo oyó todo. Oyó a su suegra describir cómo había robado una herencia a unos ancianos en duelo. Oyó a su esposa aceptar el plan sin la menor objeción moral. Oyó cómo hablaban de su padre como de un obstáculo que había que apartar, en lugar de un ser humano al que amar. Esa noche algo se rompió dentro de mi hijo. Durante años se había dicho a sí mismo que Sabrina era difícil, pero no malvada, que su crueldad era circunstancial y no esencial. Había reunido pruebas contra ella sin llegar a creer del todo que algún día tendría que usarlas. Pero allí, en aquel pasillo, escuchando a dos mujeres planear la destrucción legal de su padre, Jason entendió por fin la verdad. Se había casado con una depredadora entrenada por otra depredadora, y juntas devorarían todo lo que él amaba, a menos que encontrara el valor para detenerlas. Victoria sonrió y alzó la copa en un brindis fingido. Para estas fechas el mes que viene, lo tendremos todo. Pero no sabía que alguien había estado escuchando.
Alguien que llevaba 2 años preparándose para ese momento exacto. Alguien que estaba a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Más adelante Jason me lo contaría todo sobre aquella noche, cada pensamiento, cada recuerdo, cada instante de ajuste de cuentas que lo llevó de vuelta hasta mí. Habló con la honestidad cruda de un hombre que había cargado secretos demasiado tiempo. Y yo lo escuché sin juzgarlo, porque entendí que mi hijo había estado librando su propia batalla en la sombra, esperando el momento en que por fin pudiera salir a la luz. Después de que Victoria y Sabrina terminaran de tramar en la cocina, Jason se retiró en silencio al piso de arriba. Se tumbó en la cama junto a su esposa dormida, mirando al techo, con la mente corriendo por años de recuerdos que había intentado enterrar. Repasó toda su relación desde el principio. La forma en que Sabrina parecía tan perfecta cuando se conocieron, tan atenta, tan comprensiva, tan cálida. Se reía de sus chistes, recordaba pequeños detalles de su vida, le hacía sentir que era el centro de su universo. Él había estado tan hambriento de esa atención, tan dispuesto a creer que había encontrado algo real, que nunca se preguntó si aquella actuación era auténtica. Luego llegó el anuncio del embarazo. Llevaban 8 meses saliendo cuando Sabrina lo llamó llorando, diciéndole que acababa de hacerse una prueba y que había dado positivo. Jason sintió terror y felicidad a partes iguales. Le pidió matrimonio esa misma semana, no porque estuviera preparado para casarse, sino porque creía que era lo correcto. Su padre lo había criado para hacerse responsable de sus actos. Y si había creado un hijo, entonces crearía una familia para sostenerlo. Se casaron en una ceremonia pequeña 2 meses después, con un vestido elegido cuidadosamente por Sabrina para sugerir una barriga creciente que no existía. 6 meses después de la boda, Jason encontró la verdad escondida en su joyero. Estaba buscando unos gemelos que creía haber dejado allí, y en lugar de eso, descubrió un pequeño test de plástico metido debajo de un enredo de collares. Una prueba de embarazo, negativa. La fecha de la caja coincidía con la semana en que ella lo había llamado llorando. Nunca había estado embarazada. El anuncio, las lágrimas, la presión para que le pidiera matrimonio, todo había sido una mentira calculada para atraparlo en el matrimonio antes de que pudiera ver quién era ella en realidad. La enfrentó aquella misma noche. Sabrina no lo negó. No se disculpó. Simplemente lo miró con ojos fríos y dijo: «Tú habrías acabado marchándote tarde o temprano. Yo solo me aseguré de que no pudieras». Y luego añadió las palabras que lo perseguirían desde entonces. «Si alguna vez intentas divorciarte de mí, destruiré a tu padre. Le quitaré todo lo que tiene y me aseguraré de que muera solo y miserable. Así que más te vale aprender a ser feliz con lo que te ha tocado». Jason se quedó. Se dijo a sí mismo que era para protegerme. Pero la verdad era más complicada. Tenía miedo de Sabrina, del enfrentamiento, de la destrucción que ella le había prometido. Así que levantó muros alrededor de su corazón y aprendió a sobrevivir dentro de una prisión construida por él mismo. Pero también empezó a reunir pruebas. Capturas de pantalla de mensajes en los que Sabrina se burlaba de mí, llamándome patético, inútil y una carga de la que había que deshacerse. Grabaciones de llamadas con Victoria hablando de planes para separarme de mi dinero. Extractos bancarios que mostraban transferencias que él nunca había autorizado. Fotografías de documentos con firmas falsificadas. Creó una carpeta oculta en su ordenador y la alimentó sin parar, con obsesión, como un hombre construyendo un arca antes de un diluvio que rezaba para que nunca llegara. Aquella noche, después de oír a Victoria describir su plan de tutela, Jason fue a su despacho y abrió la carpeta. 2 años de documentación le devolvieron la mirada. 847 capturas de pantalla, 23 grabaciones de audio, una cronología de cada mentira que Sabrina había dicho, cruzada con fechas y pruebas de apoyo. Había construido un arsenal sin llegar a creer de verdad que lo usaría. Pero ahora, sentado bajo el resplandor azul de la pantalla, entendió que el diluvio había llegado y que el tiempo de construir había terminado. Había llegado el momento de actuar. Le temblaban las manos cuando cogió el teléfono. No había hablado conmigo, hablado de verdad,
desde el día en que se quedó en silencio junto al coche mientras Sabrina me condenaba a pudrirme en un asilo. La vergüenza de aquel momento se lo había estado comiendo por dentro durante semanas, volviéndose más pesada con cada día que pasaba. Pero se dio cuenta de que la vergüenza no era más que otra forma de cobardía. Era una excusa para no hacer nada mientras te dices a ti mismo que al menos te sientes mal por ello. Marcó mi número. El teléfono sonó 3 veces, y con cada tono su valor amenazó con venirse abajo. Entonces contesté yo, y el sonido de mi voz, cansada, cautelosa, pero inconfundiblemente la voz de su padre, hizo que algo se rompiera dentro de él. «Papá», dijo, y la voz se le quebró en esa sola palabra. «Necesito verte. Hay algo que tengo que contarte». Me quedé callado un largo momento. No sabía qué quería Jason ni por qué llamaba después de semanas de abandono. Pero oí algo en su voz que no había escuchado en años. Sinceridad, dolor, el eco del muchacho al que yo había criado antes de que Sabrina lo vaciara por dentro. «Ven mañana a la residencia, hijo», dije por fin. «Aquí estaré». Después de colgar, Jason se quedó solo en la oscuridad de su despacho, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Iba a traicionar a su esposa. Iba a destruir su matrimonio. Iba a dejar al descubierto que había sido un cobarde que había tardado demasiado en actuar. Las consecuencias serían graves y permanentes. Pero por primera vez en años, volvería a ser el hombre que su padre le había enseñado a ser. «Siento haber tardado tanto, papá», susurró al cuarto vacío. «Lo siento muchísimo». A la mañana siguiente vi el coche de mi hijo entrar en el aparcamiento de la residencia. Caminó hacia la entrada con una bolsa de portátil al hombro y las lágrimas ya asomando en los ojos. No sabía qué llevaba consigo, pero de algún modo supe que todo estaba a punto de cambiar. El señor Clark hizo los arreglos para que usáramos una sala privada al final del pasillo este. Era una estancia pequeña, normalmente reservada para reuniones familiares y conversaciones difíciles, con una mesa redonda, 4 sillas y una ventana con vistas al jardín donde algunos residentes se sentaban por las tardes al sol. Cuando Jason entró por la puerta, apenas lo reconocí. El joven seguro de sí mismo al que yo había criado parecía haber envejecido 10 años en cuestión de semanas. Tenía los ojos enrojecidos, los hombros caídos y caminaba como alguien que se acerca a una confesión que ha temido durante años. Se sentó frente a mí y dejó la bolsa del portátil sobre la mesa, pero no la abrió enseguida. En lugar de eso, se quedó mirando sus manos, reuniendo valor, buscando palabras que nunca había dicho en voz alta. Cuando por fin levantó la vista, las lágrimas ya le resbalaban por las mejillas. «Nunca estuvo embarazada, papá». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas e irreversibles. Esperé, sin decir nada, dándole espacio para seguir. Me mintió para que me casara con ella. Me dijo que estaba embarazada, y yo le pedí matrimonio porque pensé que era lo correcto. Pensé que estaba siendo responsable, siendo el hombre que tú me habías enseñado a ser. La voz se le quebró. 6 meses después de la boda, encontré la prueba de embarazo en su joyero. Había dado negativo. Nunca había estado embarazada. Todo había sido una trampa. Sentí que algo se retorcía dentro de mi pecho, no exactamente sorpresa, sino una tristeza profunda y dolorosa por mi hijo. Llevaba años sospechando que su matrimonio iba mal, pero jamás había imaginado que los cimientos estuvieran construidos sobre una crueldad tan deliberada. «¿Por qué no te fuiste?», pregunté en voz baja. El rostro de Jason se deformó de vergüenza. «Porque te amenazó», dijo. «Si alguna vez intentaba divorciarme de ella, te destruiría. Te quitaría todo lo que tenías, tu casa, tus ahorros, tu dignidad, y se aseguraría de que pasaras tus últimos años solo y miserable». Se secó los ojos con el dorso de la mano. «Me quedé para protegerte, papá. Pensé que si la mantenía contenta, si conseguía que se centrara en otras cosas, no iría a por ti. Pero me equivocaba. Te fallé por completo. La vi tratarte como basura durante años y no dije nada. Me quedé junto a aquel coche y dejé que te dejara aquí como si no fueras nada.
Lo siento muchísimo, de verdad. Entonces se derrumbó, sollozando con toda la fuerza de una culpa que llevaba años acumulándose. Vi a mi hijo ya adulto, de 36 años, llorar como el niño asustado que había sido una vez, el que se metía en mi cama durante las tormentas y me pedía que hiciera desaparecer los ruidos que le daban miedo. Y comprendí que había estado viviendo una tormenta mucho peor que cualquier temporal, atrapado en un matrimonio construido sobre mentiras, sin refugio a la vista. Crucé la mesa y le cogí la mano. No me fallaste, hijo. Estabas sobreviviendo. No hay ninguna vergüenza en eso. Jason negó con la cabeza, incapaz de aceptar aquel perdón. Debería haber sido más fuerte. Debería haberlo sido. Hoy has sido lo bastante fuerte como para venir aquí. Eso es lo que importa ahora. Le apreté la mano y sostuve su mirada. Vamos a luchar contra esto juntos. Tu madre habría querido eso. Al mencionar a Margaret, sus lágrimas se intensificaron, pero algo cambió en su expresión, un destello de determinación bajo el dolor. Metió la mano en la bolsa del portátil, sacó el ordenador y lo puso sobre la mesa entre los dos. Hay algo más, papá. Algo que llevo construyendo 2 años. Abrió una carpeta escondida en lo más profundo de sus archivos y la pantalla se llenó de subcarpetas organizadas por fecha y categoría. Mensajes de texto, grabaciones telefónicas, documentos financieros, fotografías. Un archivo completo de la crueldad de Sabrina, documentado y conservado con un cuidado meticuloso. 847 capturas de pantalla de mensajes, dijo Jason mientras iba abriendo archivos. Mira ese viejo vale más muerto que vivo. Y este otro. Cuando consigamos la tutela, podremos mandarlo a algún sitio donde lo olviden. 23 grabaciones de llamadas entre Sabrina y Victoria, planeando cómo aislarte, cómo vaciar tus cuentas, cómo hacer que parezcas incompetente. Abrió otra carpeta que contenía fotografías de documentos financieros, extractos bancarios, formularios de autorización, tarjetas de firma. Estos son falsificaciones, papá. Practicaba copiando tu letra. Encontré vídeos en su teléfono en los que repasaba tu firma una y otra vez hasta que le salía bien. Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. Las pruebas eran aplastantes, imposibles de negar. Mi nuera no había sido simplemente codiciosa u oportunista. Había sido sistemática, calculadora, una criminal, y mi hijo había estado documentando sus delitos durante 2 años, construyendo un caso que nunca supo si tendría el valor de usar. 1 hora después, Patricia llegó a la residencia. Cuando Jason le enseñó la carpeta de pruebas, se quedó en silencio durante un largo momento, revisando los archivos con una sorpresa cada vez mayor. Cuando por fin habló, tenía la voz cargada de emoción. «Esto lo cambia todo», dijo. «Sumado a lo que ya tenemos, los registros financieros, los testimonios, el informe de los servicios de protección de adultos, esto ya no es solo un caso de abuso a una persona mayor. Esto es fraude sistemático, falsificación y conspiración. Estamos hablando de posibles delitos graves». Miró a Jason con un respeto sincero. «Has sido más valiente de lo que creías al reunir todo esto». Jason negó con la cabeza. «Fui un cobarde. Me escondí detrás de una pantalla mientras mi padre sufría». «Has documentado pruebas que pueden mandar a tu esposa a prisión», respondió Patricia con firmeza. «Eso requirió valor, lo reconocieras o no en ese momento. Y ha hecho falta todavía más valor para traerlo hoy hasta nosotros». Hizo una pausa. «Pero ya no tengo miedo». Patricia cerró el portátil y entrelazó las manos sobre la mesa. «Hay una cosa más que necesitamos», dijo. «El historial de tu suegra. He estado investigando, y lo que he encontrado es inquietante». Nos contó lo que había descubierto, y cuando lo oí, entendí que Sabrina no era solo codiciosa. Había sido entrenada desde niña por una manipuladora maestra, y esa maestra estaba a punto de quedar al descubierto. Patricia abrió una carpeta que había traído consigo, distinta de las que habíamos estado revisando.
Esta estaba llena de documentos impresos y fotocopias de registros judiciales. Los extendió sobre la mesa con la precisión metódica de una fiscal exponiendo pruebas. Y mientras empezaba a explicar lo que había encontrado, pareció que la temperatura de la sala bajaba. Victoria Morgan no siempre fue Victoria Morgan, empezó Patricia. Hace 20 años tenía otro nombre, Victoria Lawson. Estaba casada con un hombre llamado David Lawson, cuyos padres ancianos poseían una propiedad valiosa en el norte del estado de Nueva York, una casa, varias hectáreas de terreno y una cartera de inversiones valorada en aproximadamente $500,000. David era hijo único, y sus padres habían dejado claro que todo pasaría a él cuando murieran. Deslizó un documento sobre la mesa, un informe policial fechado 2 décadas atrás. A los 3 años de casarse con David, Victoria logró convencerlo de que sus padres mostraban signos de demencia. Presentó una solicitud de tutela de urgencia, alegando que eran un peligro para sí mismos. La solicitud incluía una declaración jurada de un médico, el mismo médico del que le habló a Sabrina la otra noche, sospecho, afirmando que ambos ancianos Lawson mostraban un deterioro cognitivo significativo. Miré a Jason. Se había quedado pálido. Empezaba a comprender, igual que yo, que el plan de su suegra contra mí no era improvisación. Era repetición. La tutela fue concedida, continuó Patricia. Victoria se convirtió en la tutora legal de los 2 padres de David. En menos de 6 meses había vendido su casa, liquidado sus inversiones y los había trasladado a un centro de cuidados deficiente, a 3 horas de su ciudad. Lejos de los amigos, lejos de la familia, lejos de cualquiera que pudiera darse cuenta de lo mal que los trataban. Hizo una pausa, dejando que el peso de aquellas palabras cayera sobre nosotros. Los 2 murieron en el plazo de 1 año. Las causas oficiales fueron naturales, fallo cardíaco en el caso del padre, neumonía en el de la madre, pero el momento resultó sospechoso y la familia extensa de David exigió una investigación. Deslizó otro documento sobre la mesa, esta vez registros de un juicio civil que mostraban una demanda por muerte por negligencia presentada contra Victoria Lawson por miembros de la familia Lawson. La investigación penal fue archivada por falta de pruebas. El médico que había firmado la declaración de tutela desapareció, y los registros del centro de cuidados estaban convenientemente incompletos. Pero la demanda civil siguió adelante. Victoria llegó a un acuerdo extrajudicial por una cantidad no revelada, que se rumoreó que fue considerable. Poco después, se divorció de David, cambió su apellido por Morgan y se mudó a Delaware para empezar de nuevo. Los paralelismos eran escalofriantes. Victoria se había casado con un hombre cuyos padres ancianos poseían bienes valiosos. Había convencido a su marido de que sus padres no estaban mentalmente capacitados. Había solicitado la tutela usando documentos falsificados y un médico corrupto. Había aislado a la pareja anciana de su red de apoyo y los había internado en un lugar donde pudieran ser olvidados. Y cuando murieron con una rapidez muy conveniente, ella se quedó con todo. Era exactamente el mismo manual que ahora le estaba enseñando a Sabrina para usarlo contra mí. Me eché hacia atrás en la silla, sintiendo como todas las piezas encajaban con una claridad espantosa. Esto no es solo Sabrina siendo codiciosa, dije despacio. La criaron para hacer esto. Victoria le enseñó que las personas mayores son objetivos, no familia. Así es como ven el mundo. Patricia asintió con gravedad. Victoria lleva años moldeando a Sabrina, enseñándole cómo identificar a ancianos vulnerables, cómo ganarse su confianza, cómo manipular el sistema legal. Sabrina no está actuando sola. Está ejecutando una estrategia que su madre perfeccionó hace décadas. Reunió de nuevo los documentos dentro de la carpeta. Y eso es exactamente lo que vamos a demostrar ante el tribunal. El jurado verá que esto es un patrón, una conducta aprendida, transmitida de madre a hija. Cuando entiendan que Victoria ya hizo esto antes, que escapó una vez de la justicia y que ahora estaba enseñando a su hija a continuar el ciclo, las pruebas se volverán demoledoras. Jason se quedó mirando la mesa, con una expresión mezcla de horror y algo que casi parecía alivio. Sabía que Sabrina era cruel,
dijo en voz baja. Pero no sabía que estaba entrenada. No sabía que esto se heredaba. No excusa lo que ha hecho, respondió Patricia con firmeza, pero lo explica y nos da un relato muy potente para el jurado. Esto no es solo una mujer codiciosa explotando a su suegro. Es una empresa criminal que abarca 2 generaciones. Pensé en la caja sellada con pruebas de Margaret, todavía en mi habitación, con el pendrive dentro esperando revelar los secretos que mi esposa había guardado. Pensé en la carpeta de Jason, 2 años de documentación que destaparían las mentiras de Sabrina. Pensé en el historial de Victoria, en ese patrón de abuso que unía el pasado con el presente como un hilo oscuro atravesando décadas. Juntas, esas piezas formaban un caso aplastante por lo completo que era. Patricia pareció leerme el pensamiento. Con la carpeta de Jason, el historial de Victoria, los testigos de la residencia, sus registros financieros y las pruebas selladas de Margaret, que todavía no hemos abierto, tenemos más que suficiente para presentar cargos por maltrato a persona mayor, explotación financiera, fraude y conspiración. Podríamos ir mañana mismo al fiscal y tener una acusación formal en menos de un mes. Pero, dije, notando que aún había algo más. Patricia sonrió, una sonrisa afilada, estratégica. Pero quiero darles una oportunidad más de incriminarse ellas solas. A veces la mejor prueba es la que crean con sus propias palabras. La gente desesperada dice cosas desesperadas, sobre todo cuando cree que está ganando. Entonces expuso su plan final, un enfrentamiento en la casa. Yo volvería para recoger algunas pertenencias personales, dándole a Sabrina la oportunidad de encararme cara a cara. Patricia estaría cerca, grabándolo todo. El objetivo era sencillo: hacer que Sabrina creyera que todavía tenía una oportunidad. Dejar que su rabia y su arrogancia hicieran el resto. Dentro de 6 semanas, dijo Patricia, volverá a verla una última vez y se asegurará de que diga exactamente lo que necesitamos que diga. Acepté. Dentro de 6 semanas volvería a la casa en la que había vivido 40 años y le daría a Sabrina la cuerda que necesitaba para ahorcarse ella sola. 6 semanas lo cambiaron todo. Los escritos legales quedaron presentados. La fecha del juicio estaba fijada, y yo me había fortalecido de formas que no había esperado. Maplewood, que me había parecido una prisión cuando Sabrina me dejó allí, se había convertido en algo más parecido a un refugio. El señor Clark me visitaba cada día. El personal me trataba con una amabilidad auténtica. Comía con regularidad, dormía noches enteras y pasaba las tardes paseando por el jardín, recuperando la fuerza que años de estrés y manipulación me habían drenado del cuerpo. Por primera vez desde la muerte de Margaret, sentía que volvía a ser yo mismo. Pero aquel día no trataba sobre sanar. Trataba sobre justicia. Patricia vino a recogerme a las 9 de la mañana. Me entregó un pequeño dispositivo, un micrófono no más grande que un botón, y me ayudó a sujetarlo bajo el cuello de la camisa. Recuerde, dijo mientras conducíamos hacia la casa, manténgase tranquilo, diga lo que diga ella. Déjela hablar. Cuanto más emocional se ponga, más revelará. Y si lo amenaza, no entre en el juego. Deje que la grabación lo recoja todo. Asentí, con el corazón firme. Había pasado 6 semanas preparándome para ese momento, ensayando la conversación una y otra vez en mi cabeza, endureciéndome contra cualquier crueldad que Sabrina pudiera soltarme. Estaba preparado. La casa parecía distinta cuando entramos en el camino. El césped estaba descuidado. Los macizos que Margaret había cuidado con tanto mimo ahora estaban ahogados por la maleza. Una persiana del segundo piso colgaba torcida, y las ventanas estaban cubiertas de suciedad. Era como si la propia casa estuviera llorando su abandono, reflejando la decadencia de la mujer que había intentado adueñarse de ella. Patricia aparcó al otro lado de la calle, fuera de vista, pero lo bastante cerca como para controlar la grabación. «Estaré aquí mismo», dijo. «Tómese su tiempo. Coja lo que necesitemos». Caminé por el sendero delantero y llamé al timbre de mi propia casa. Durante un largo momento no pasó nada.
Entonces la puerta se abrió de golpe y Sabrina apareció delante de mí. Tenía muy mal aspecto. La mujer arreglada y segura de sí misma que me había dejado en la residencia había desaparecido, reemplazada por alguien a quien apenas reconocía. Había adelgazado demasiado, y el pelo le caía en mechones lacios y sucios alrededor de la cara. La ropa de diseñador estaba arrugada, manchada, como si llevara días con ella puesta. Tenía ojeras profundas, y le temblaban ligeramente las manos mientras se agarraba al marco de la puerta. «Richard», dijo mi nombre como si fuera una maldición. «¿Qué haces aquí?» «He venido a recoger algunas de mis cosas», respondí con calma. «Después de todo, sigue siendo mi casa». Algo centelleó en su expresión. Miedo, quizá, o cálculo. Se apartó para dejarme entrar, y crucé al salón donde Margaret y yo habíamos pasado tantas tardes tranquilas juntos. El lugar se sentía profanado ahora, contaminado por la presencia de Sabrina. Ella me siguió, con la desesperación latiéndole en cada gesto. «Mira», dijo, cambiando la voz por un tono casi suplicante. «Quizá empezamos con mal pie. Somos familia, Richard. Podemos arreglar esto. Solo retira la demanda y olvidaremos que todo esto ha pasado. Hasta te dejaré volver a vivir aquí. Podemos empezar de cero». No dije nada. Solo la miré, esperando. Cuando suplicar no funcionó, probó con las amenazas. «¿Crees que Jason va a quedarse contigo? No lo hará. Es débil. Siempre lo ha sido. Y cuando esto termine, destruiré su carrera. Conozco a gente. Me aseguraré de que nadie vuelva a contratarlo jamás. ¿Eso es lo que quieres para tu hijo?» Yo seguí en silencio. Mi calma parecía enfurecerla más que cualquier respuesta. Al final, la máscara se le cayó por completo. El rostro de Sabrina se deformó de rabia, y años de desprecio reprimido salieron a la superficie de golpe. «¿Te crees que has ganado?», gritó. «No eres más que un viejo patético que debería haberse muerto con su esposa. Se suponía que tenías que apagarte en esa residencia, olvidado e inútil. Pero no pudiste soltarlo, ¿verdad? Tenías que defenderte. Tenías que arruinar todo por lo que he trabajado». Hablé por primera vez desde que había entrado en la casa, pronunciando la frase que Patricia había preparado. «Ya me has quitado todo, Sabrina. ¿Qué más podrías querer?». La pregunta pareció abrir algo dentro de ella. Como una presa que se rompe, dejando salir una riada de veneno que ya no podía contener. «Lo quería todo», chilló. «La casa, el dinero, todo. Me lo había ganado. Pasé años fingiendo que me importabas, fingiendo sonreír ante tus historias aburridas y el recuerdo de tu esposa muerta. ¿Tienes idea de lo agotador que era eso?». Dio un paso hacia mí, con los ojos desquiciados. «¿Y Margaret? Dios, esa mujer siempre me estaba vigilando, siempre sospechando de mí. Podía sentir cómo me juzgaba cada vez que entraba en una habitación. Si no se hubiera muerto cuando se murió, habría encontrado la manera de quitármela de en medio también. Al menos, con ella fuera, ya no tuve que fingir más». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, venenosas e irreversibles. Sabrina acababa de confesar una explotación premeditada. Había hablado con desprecio de mi esposa fallecida. Nos acababa de entregar todo lo que necesitábamos. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin decir una palabra más. «¿A dónde vas?», gritó Sabrina a mis espaldas. «No hemos terminado. No puedes irte así». Me detuve en el umbral y la miré una última vez. «Sí, hemos terminado», dije en voz baja. «Tus propias palabras acaban de poner fin a todo». Salí y cerré la puerta detrás de mí. Patricia me esperaba en el coche, con los auriculares colgándole del cuello. Tenía una expresión a medio camino entre la satisfacción y la incredulidad. Cuando me senté en el asiento del copiloto, me quitó el dispositivo de grabación del cuello y pulsó detener. «Ha sido perfecto», dijo.
Acaba de confesar explotación premeditada y ha hablado de forma despreciable sobre la fallecida. El jurado la va a detestar. Mientras nos alejábamos, miré por última vez la casa en la que había vivido 40 años. Sabrina seguía en la puerta, gritando palabras que yo ya no podía oír. Tenía el rostro retorcido de furia. Todavía creía que tenía tiempo para arreglarlo. Se equivocaba. El juicio era dentro de 3 días, y no tenía ni idea de las pruebas que la estaban esperando. El juzgado del condado nunca había visto una multitud igual. Cuando Patricia y yo llegamos la mañana del juicio, todos los asientos del público estaban ocupados y una fila de personas se extendía por el pasillo esperando la oportunidad de presenciar la vista. Fuera había furgonetas de noticias locales, con sus antenas apuntando al cielo, y reporteros agrupados junto a la entrada, lanzando preguntas a cualquiera que pareciera tener alguna relación con el caso. Maltrato a una persona mayor por parte de su nuera. Era el tipo de historia que atrapa la atención del público, una historia de traición y codicia que conecta con cualquiera que haya temido envejecer y quedar vulnerable. Crucé las puertas del juzgado con Patricia a mi lado, ignorando el destello de las cámaras y la lluvia de preguntas. El pasillo olía a madera encerada y papel viejo. El olor de incontables juicios y veredictos dictados durante décadas. Yo nunca había estado dentro de una sala de justicia, no como parte implicada, y la gravedad del momento me apretaba el pecho como un peso físico. Aquello era la culminación de todo, la previsión de Margaret, la estrategia de Patricia, el valor de Jason y mi propia negativa a dejarme borrar. Lo que ocurriera en aquella sala determinaría el resto de mi vida. Nos sentamos en la mesa de la parte demandante. Al otro lado del pasillo, Sabrina estaba sentada con un abogado de oficio, un hombre joven que parecía abrumado por la complejidad del caso y por la montaña de pruebas acumuladas contra su clienta. Los fondos de Sabrina llevaban meses congelados y no podía permitirse un abogado privado. Llevaba un vestido discreto, un intento evidente de parecer digna de compasión, pero sus ojos revelaban la desesperación. No dejaba de mirar hacia la puerta, esperando a alguien que no iba a venir. Victoria Morgan brillaba por su ausencia. Patricia había averiguado que había huido del estado 2 semanas antes, en el mismo momento en que descubrió que su propio pasado estaba a punto de salir a la luz. Había abandonado a su hija para que afrontara sola las consecuencias. La lección final de toda una vida de manipulación egoísta. Sabrina estaba sola ahora, rodeada de enemigos, sin nadie que fuera a rescatarla. El momento más dramático llegó incluso antes de que empezara la vista. Las puertas de la sala se abrieron y Jason entró. Todas las miradas del público lo siguieron mientras avanzaba por el pasillo central. Vi cómo el rostro de Sabrina se transformaba con una esperanza desesperada. Seguro que su marido se pondría a su lado, la apoyaría, testificaría a su favor. Al fin y al cabo, seguían casados legalmente. Llevaba años a su lado. ¿Por qué ese día iba a ser diferente? Jason ni siquiera la miró. Pasó de largo junto a la mesa de la defensa sin decir una palabra, sin dedicarle una sola mirada, y fue a sentarse justo detrás de mí. Me puso la mano en el hombro y me lo apretó suavemente, un gesto de solidaridad, de lealtad, de amor. En la sala se alzó un murmullo de sorpresa. El rostro de Sabrina se vino abajo. Su esperanza se desmoronó y dio paso a la incredulidad. El mensaje era inequívoco. Su marido había elegido a su padre. Patricia presentó nuestro caso con una precisión metódica. Llamó primero al señor Clark a declarar. Contó con detalle la visita de Sabrina a Maplewood, el abuso verbal en el vestíbulo, el desprecio en su voz, la crueldad de sus palabras. En una pantalla junto al estrado se reprodujo la grabación de las cámaras de seguridad, mostrando a Sabrina de pie junto a mi silla, con el rostro deformado por la rabia mientras me llamaba carga y desperdicio de recursos. El jurado lo vio en silencio, endureciendo la expresión a cada segundo que pasaba. Después declararon 2 empleados de la residencia, corroborando el testimonio del señor Clark. Una de ellas, una enfermera joven llamada Elena, describió cómo escuchó a Sabrina decirme que yo era un error que debería haberse corregido años atrás. El otro, un auxiliar llamado Marcus,
Testificó que la había visto rebuscando entre mis cosas durante una de sus visitas, como si buscara algo valioso que llevarse. Luego llegó la prueba financiera. Un perito presentó extractos bancarios que mostraban $47.000 en cargos no autorizados a lo largo de 8 meses, compras de lujo hechas mientras yo estaba solo en una habitación de 3 metros por 3, con nada más que la fotografía de Margaret para hacerme compañía. Bolsos de diseñador, joyas, tratamientos de spa, cenas en restaurantes en los que yo nunca había estado. Cada recibo fue mostrado en la pantalla. Cada cargo era un testimonio de la codicia de Sabrina. La cara del jurado me lo dijo todo. Estaban horrorizados. Pero el testimonio más poderoso llegó de Jason. Subió al estrado con su portátil en la mano, con la voz temblorosa pero firme. Explicó el falso embarazo que lo había atrapado en el matrimonio, los años de manipulación que vinieron después, las amenazas contra mí que lo habían mantenido callado durante tanto tiempo. Cuando el fiscal le preguntó por qué se había quedado con Sabrina sabiendo lo que era, Jason miró directamente a su esposa por primera vez desde que había entrado en la sala. Porque me prometió que destruiría a mi padre si la dejaba, dijo, y ahora su voz ya era firme. Me dijo que le quitaría todo lo que tenía y convertiría sus últimos años en un infierno. Así que me quedé, y lo documenté todo, esperando el momento en que por fin pudiera protegerlo. Sabrina estalló desde la mesa de la defensa. «¡Mentiroso! ¡Traidor!», gritó, rompiéndosele por completo la compostura. «Después de todo lo que hice por ti, así es como me lo pagas. No eres nada sin mí. Nada». El juez golpeó con el mazo y exigió orden. Los alguaciles se movieron hacia Sabrina, listos para sujetarla si hacía falta. Su abogado le susurró con urgencia al oído, intentando calmarla, pero el daño ya estaba hecho. El jurado había visto su verdadero rostro, no el de la víctima digna de compasión que intentaba aparentar, sino el de la mujer vengativa e inestable que siempre había sido. La jueza suspendió la sesión hasta la mañana siguiente. Mientras salía del juzgado, Patricia me tocó el brazo y dijo en voz baja: «Mañana abriremos la caja de Margaret». Miré el recipiente sellado que había llevado conmigo durante semanas sin abrir el último regalo de mi esposa, su protección definitiva. Aún no sabía qué había dentro, pero estaba a punto de descubrirlo. El juicio se reanudó a las 9 de la mañana del día siguiente. La sala estaba todavía más llena que el día anterior. La noticia del testimonio de Jason y del estallido de Sabrina se había corrido, y ahora todo el mundo quería ver cómo terminaba aquel drama. Tomé asiento en la mesa de la parte demandante con la caja sellada de Margaret a mi lado, el recipiente metálico que había viajado conmigo durante semanas, esperando ese momento. Patricia ya me había dicho lo que pensaba hacer ese día, y el corazón me latía con anticipación y con algo muy parecido al duelo. Estaba a punto de escuchar la voz de mi esposa llegar desde más allá de la tumba para dar el golpe final. Patricia se puso en pie y se dirigió al tribunal. «Señoría, antes de continuar, la parte demandante desea presentar una prueba de audio adicional, obtenida durante un encuentro legal en la residencia de la demandada». La jueza asintió. Patricia pulsó reproducir y mi voz llenó la sala, tranquila, medida. «Ya me has quitado todo, Sabrina. ¿Qué más podrías querer?». Entonces la voz de Sabrina estalló por los altavoces, cruda, cargada de veneno. «Lo quería todo. La casa, el dinero, todo. Si Margaret no se hubiera muerto cuando se murió, también habría encontrado la forma de quitármela de en medio. Siempre me estaba vigilando. Siempre sospechando. Al menos, con ella fuera, ya no tuve que fingir más». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Varios miembros del jurado se echaron hacia atrás en sus asientos, y sus expresiones pasaron de la atención al asco. El abogado de Sabrina se llevó las manos a la cara, reconociendo que su clienta acababa de confesar una explotación premeditada y de expresar alivio por la muerte de una mujer. No había defensa posible para esas palabras, ningún contexto que pudiera suavizarlas. Sabrina se había condenado con su propia voz. Pero Patricia todavía no había terminado. Se acercó al estrado con una gravedad que silenció los murmullos del público. «Señoría,
la difunta esposa del demandante dejó una última prueba. Una prueba que preparó hace 3 años para que se abriera solo cuando fuera necesaria en un tribunal. Levantó la caja sellada de Margaret y la colocó sobre la mesa de pruebas. Con el permiso del tribunal, me gustaría presentar ahora su contenido. La jueza lo autorizó. Patricia rompió el sello y sacó el pendrive, el pequeño dispositivo que Margaret había protegido con tanto cuidado, el misterio que yo había llevado conmigo sin entender. Un técnico lo conectó al sistema de pantallas de la sala, y la pantalla junto al estrado cobró vida. La imagen era granulada, pero inconfundible. Mostraba mi dormitorio en la casa, la habitación donde había dormido durante 40 años, la habitación que Margaret y yo habíamos compartido hasta su muerte. El ángulo de la cámara sugería que había estado escondida en un lugar alto, quizá en una estantería o dentro de algún objeto decorativo. Y allí, en el centro de la imagen, estaba Sabrina. Estaba sola, rebuscando en los cajones de mi cómoda, sacando documentos, examinándolos y volviéndolos a meter. Abrió mi armario, registró cajas de la balda de arriba, miró dentro de cajas de zapatos y bolsillos de chaquetas. Y mientras buscaba, hablaba sola, una costumbre de la que yo nunca me había dado cuenta, pero que Margaret había anticipado claramente. «El viejo da pena», murmuró Sabrina en la grabación, con la voz clara a pesar de la distancia del micrófono. «Guardando toda esta basura como si importara». Y Margaret. Dios, ojalá hubiera vivido más. Habría podido sacarle mucho más antes de que muriera. Pero no, tuvo que irse y dejarle todo a él en vez de repartirlo como es debido. La sala quedó en un silencio atónito. Margaret lo sabía. 3 años antes, mientras se moría de cáncer, mi esposa había instalado una cámara oculta en nuestro dormitorio, de manera legal dentro de sus derechos sobre la propiedad, y había capturado pruebas de la verdadera naturaleza de Sabrina. Lo había sellado todo y lo había guardado, esperando el día en que hiciera falta. Las paredes lo recuerdan todo, había escrito. Ahora lo entendía. Pero la devastación aún no había terminado. Patricia se volvió hacia la jueza. «Señoría, la parte demandante llama a una última testigo mediante enlace de vídeo, Victoria Morgan». Sabrina levantó la cabeza de golpe y se le fue todo el color del rostro. «No», susurró. «No, eso es imposible». La pantalla cambió de las imágenes grabadas por Margaret a una videollamada en directo. Victoria Morgan apareció sentada en lo que parecía una habitación de hotel, con el rostro sereno e impasible. La habían localizado en Arizona, y Patricia le había ofrecido inmunidad a cambio de su testimonio. Victoria, fiel a su naturaleza, había aceptado sin dudar. La fiscal le pidió que describiera su participación en el plan contra mí. Y con una precisión helada, eso fue exactamente lo que hizo. Confirmó el plan de la tutela, los documentos falsificados, el médico que podía ser sobornado para firmar declaraciones juradas. Explicó cómo había enseñado a Sabrina a identificar ancianos vulnerables, cómo aislarlos de sus familias, cómo manipular el sistema legal. Hablaba como si estuviera describiendo una estrategia empresarial y no la destrucción de vidas humanas. Sabrina se levantó de la silla, temblando de rabia y de incredulidad. «Mamá, ¿cómo has podido? Después de todo lo que hice por ti, después de todo lo que me enseñaste, ¿ahora vas a traicionarme?» La respuesta de Victoria llegó sin el menor rastro de emoción. «Te enseñé todo, cariño, incluida la lección más importante, sálvate tú primero». Algo se rompió dentro de Sabrina al oír esas palabras. Intentó salir corriendo de la sala, pero los alguaciles la interceptaron antes de que llegara a la puerta. Gritó acusaciones contra todo el mundo, contra mí, contra Jason, contra la imagen de Victoria en la pantalla e incluso contra su propio abogado. Su compostura había desaparecido, reemplazada por la histeria de una mujer que por fin lo había perdido todo. La jueza ordenó un receso para restablecer el orden. En medio del caos, yo permanecí sentado en silencio en la mesa de la parte demandante, con la fotografía de Margaret apretada contra el pecho. La mujer a la que había amado durante 50 años me había protegido desde más allá de la tumba.
La mujer que había intentado destruirme se había destruido sola. Cuando la jueza regresó, miró a Sabrina con algo parecido a la compasión. Luego pronunció las palabras que yo llevaba meses esperando oír. Ya he alcanzado mi veredicto. La sala quedó en silencio, y por fin la justicia empezó a hablar. La voz de la jueza cortó el silencio como una hoja atravesando seda. En el caso de Richard Callewa contra Sabrina Callewa, este tribunal declara a la demandada culpable de todos los cargos: maltrato a una persona mayor, explotación financiera, fraude y conspiración para privar a una persona mayor de sus derechos legales. Hizo una pausa, dejando que el peso de cada palabra se asentara sobre la sala. Se condena a la demandada a 3 años de prisión estatal, seguidos de 5 años de libertad vigilada. Se le ordena pagar una restitución completa por un importe de $47.000. Todas las reclamaciones sobre los bienes y propiedades del demandante quedan desestimadas de forma permanente. Sabrina gritó cuando los alguaciles se acercaron a ella. Gritó negaciones, acusaciones y amenazas que rebotaron contra las paredes de mármol y que ya no significaban nada. Le esposaron las manos a la espalda y se la llevaron hacia la puerta lateral, con los tacones de diseñador arrastrando por el suelo mientras se resistía. Lo último que vi antes de que desapareciera fue su rostro retorcido de rabia, surcado por el rímel, completamente derrotado. Luego la puerta se cerró y se fue. Pero la jueza aún no había terminado. Se refirió al caso de Victoria Morgan, que seguía observando desde la pantalla con su expresión fría e impasible. En cuanto a la testigo que ha prestado testimonio a cambio de inmunidad, este tribunal deja constancia de que su cooperación no borra su historial. El caso de hace 20 años relacionado con la familia Lawson queda reabierto para una nueva investigación por parte de las autoridades competentes. La justicia retrasada no es justicia negada. Es simplemente justicia esperando. Por primera vez, la compostura de Victoria se quebró. Había creído que su pasado estaba enterrado para siempre. Se equivocaba. Su propio testimonio había abierto puertas que ya nunca podría volver a cerrar. 2 semanas después, dejé Maplewood Senior Care por última vez. El señor Clark me esperó en la entrada, con los ojos llenos de algo que parecía orgullo. Me estrechó la mano con firmeza y dijo: «Margaret estaría orgullosa de usted. Luchó tal como ella sabía que lucharía». Le agradecí todo, por haber cumplido su promesa a mi esposa, por haber velado por mí, por haber documentado los abusos de Sabrina cuando más importaba. Le dio paz, le dije, sabiendo que era verdad. Saber que usted estaba aquí, esperando. Le permitió morir sin miedo. Él asintió, incapaz de hablar, y yo salí al sol. La casa se veía distinta cuando regresé. El césped estaba cortado, los macizos limpios de maleza, las persianas reparadas. Jason había contratado a un equipo de limpieza para restaurar lo que Sabrina había dejado abandonado. Y cuando crucé la puerta principal sentí algo que no esperaba: ligereza. Las habitaciones que durante la ocupación de Sabrina se habían sentido como una prisión, ahora volvían a sentirse como un hogar. La presencia de Margaret llenaba cada rincón, cada fotografía, cada mueble que habíamos elegido juntos durante 4 décadas. Me acerqué a la repisa de la chimenea y toqué su foto con suavidad. «Lo conseguimos, Maggie», susurré. «Lo conseguimos juntos». Esa tarde Jason llegó con un camión de mudanza. Había pedido el divorcio al día siguiente del veredicto, había dejado su trabajo en una empresa vinculada a la familia de Sabrina y había encontrado un pequeño apartamento a solo 15 minutos de allí. Empezó a meter cajas en la casa, sus antiguas pertenencias, cosas que había dejado atrás cuando se casó. Pedazos de la vida que había abandonado para mantener la paz. «Quiero empezar de nuevo, papá», dijo, dejando una caja de libros en el salón. «Quiero volver a ser el hijo que tú criaste, no el hombre en el que ella me convirtió». Crucé la habitación y lo abracé. Mi hijo, mi niño, el pequeño al que enseñé a montar en bicicleta, a lanzar un balón y a ponerse en pie por lo correcto. Se había perdido, pero había vuelto a encontrarse. Y eso era lo único que importaba ahora. «Nunca dejaste de ser mi hijo»,
le dije en voz baja. Solo lo olvidaste durante un tiempo. Pasamos la tarde desempaquetando juntos, padre e hijo, reconstruyendo lo que había quedado roto. Hablamos de Margaret, del futuro, de los puentes que construiríamos entre el dolor del pasado y la promesa del mañana. Cuando se puso el sol, la casa volvió a sentirse completa. Aquella noche, ya solo en mi dormitorio, recordé el segundo sobre de la caja de Margaret, el que estaba marcado para después. Lo había estado guardando, esperando el momento adecuado. Y ahora, sentado al borde de la cama donde habíamos dormido juntos durante tantos años, lo abrí con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel color crema, cubierta con la letra familiar de Margaret. Mi queridísimo Richard, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces has ganado. No porque los derrotaras, sino porque recordaste quién eres. Yo me enamoré de un hombre que construye cosas, puentes, edificios, cimientos que duran. Nuestra familia es tu estructura más importante. Protégela, repárala y hazla fuerte de nuevo. Estaré observándote desde algún lugar, animándote. Todo mi amor, por siempre y para siempre. Margaret. Había una postdata al final, añadida casi como un pensamiento de última hora. Pede, ve a ver el atardecer en Clearwater Beach. Allí estaré esperándote algún día. A la mañana siguiente conduje hasta Clearwater Beach, el lugar donde le había pedido matrimonio a Margaret 50 años atrás, donde ella había dicho que sí con lágrimas en la cara y la alegría irradiándole por todo el cuerpo. Aparqué en el mismo sitio, recorrí el mismo sendero y me senté en el mismo tramo de arena donde habíamos planeado nuestro futuro juntos. El sol empezó a bajar hacia el horizonte, tiñendo el cielo de dorado, carmesí y un naranja profundo. Sostenía un lirio blanco entre las manos, la flor favorita de Margaret, la misma clase de flor que yo había regado cada mañana desde su muerte. Cuando sentí que había llegado el momento, entré en el agua poco profunda y dejé la flor en las olas. Gracias, dije en voz baja, viendo cómo el lirio flotaba hacia el sol que se ponía. Por todo. El agua arrastró la flor hacia el horizonte, hacia la luz, hacia lo que venga después. Por primera vez en décadas, volví a sentirme verdaderamente vivo. La casa era mía. Mi hijo había vuelto a casa. Y Margaret, mi Margaret, me había protegido hasta el final. Miré cómo se apagaba el atardecer y susurré las palabras que debería haberle dicho cada día de nuestro matrimonio. Te quiero. En algún lugar más allá del horizonte, supe que me había oído. Y en algún rincón de mi corazón, supe que estaba sonriendo. Toda historia tiene un momento en el que la balanza por fin se equilibra. Cuando las personas que creían que podían arrebatártelo todo descubren que hay cosas que no se pueden robar. El viaje de Richard nos recuerda que la fuerza no siempre ruge. A veces espera en silencio, reúne pruebas y golpea cuando llega el momento adecuado. El amor de Margaret fue más allá de la tumba para proteger al hombre que amaba, demostrando que la verdadera devoción nunca muere. Simplemente encuentra nuevas formas de luchar. Y la redención de Jason nos muestra que nunca es tarde para elegir el camino correcto, incluso después de años caminando por el equivocado. Esta historia es más que entretenimiento. Es un recordatorio para proteger a nuestros mayores, para abrir los ojos ante las señales de explotación y para no subestimar jamás a quienes parecen demasiado débiles para defenderse. Las Sebrines de este mundo dependen del silencio y de la vergüenza. Pierden su poder en el momento en que alguien decide hablar. Si esta historia te ha tocado el corazón, quiero leerte. ¿Qué momento te impactó más? ¿La carta de Margaret, la confesión de Jason o la cara de Sabrina cuando su propia madre la traicionó? ¿Habrías tenido tú la paciencia que mostró Richard? ¿O habrías enfrentado a Sabrina mucho antes? Comparte tu opinión en los comentarios y haz saber a los demás que no están solos al elegir la justicia por encima del silencio. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna otra historia de valentía, traición y esa venganza silenciosa que lo cambia todo. Hasta la próxima, recuerda las paredes. Recuérdalo siempre, y asegúrate de que las tuyas tengan algo que merezca ser recordado.